la pregunta. El cambio climático. Y arréglate bien. Arréglate bien. Hola mis hermosos, ¿cómo están? Yo soy Caro y bienvenidos a este video que seguramente a todas las personas que les gusta Corea, igual que a mí, nos va a gustar muchísimo. Así que vamos a verlo. Como ya se pudieron ver al principio del video, hay unas escenas de mi amiga Estefanía que está en Corea. Así que el día de hoy estuve hablando con ella, bueno, la verdad no fue el día de hoy, hace días estuve hablando con ella porque quería hacer un video de cómo la ha tratado ella Corea, y qué mejor que obviamente que ella es latina viviendo en una tierra extranjera y más que todo Corea. Así que quise hacerle una entrevista para ver cómo se siente, cómo la han tratado, como todo esto del clima y de la seguridad, si es verdad. Porque quería saber lo que dicen muchos youtubers, qué es esto, qué es lo otro. Pero... así que, ¿qué más? Preguntarle a una de mis amigas que está allá. Y así que espero les guste muchísimo. Bueno, a mi amiga Estefanía la conocí en una aplicación, que no lo crean, si es así. Ella es de El Salvador, pero pues bueno, no les voy a hablar mucho de ella porque voy a dejar que ella misma se presente. Así que, vamos con Steph. Mucho gusto, me llamo Estefanía, soy de El Salvador, soy amiga de Carolina y hoy estoy aquí para hablar acerca de mi experiencia aquí en Corea. Una de las primeras preguntas que yo tenía mucha curiosidad y era la cuestión de los climas. Así que yo le pregunté, ¿cómo te ha tratado los cambios de clima en Corea? En Corea ha sido bastante notable porque mi país, a diferencia que yo sé que es un país muy caliente, y aquí en verano la humedad es demasiada alta, en mi país es seco, entonces sí es un cambio de clima notable. Y el invierno, pues pueden ver, andamos con chaquetas y pone seca mucho la piel, es mucho frío, el aire es súper helado y sí, es un cambio totalmente entre lo calientito que tenemos en Latinoamérica. Aquí sí son totalmente distintos los climas. La siguiente pregunta fue, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando pisaste tierras coreanas? Ay, debe ser emocionante. Qué mejor que ella que nos conteste. Vamos, Steph. Que pensé cuando vine a Corea fue que es increíblemente inmenso desde que vas en el avión y ves el aeropuerto Incheon, es totalmente increíble, es súper hermoso, y entre mi interior era como, lo logré, al fin estoy en Corea, porque en mi caso es algo que yo quería hacer desde hace muchos años atrás, así que fue de satisfacción venir aquí a Corea. Algo que de pronto causa curiosidad para muchas personas es la cuestión de la estadía, así que nuestra pregunta sería, ¿fue complicado buscar estadía en Corea o alojamiento? Depende de lo que tú busques o lo que tú quieras. Si solo vienes a pasear y estar como unas 3 semanas, es mejor buscar como una guest house, que es súper más barato que buscar un apartamento. Si vienes a estudiar, obviamente el apartamento es más caro para una sola persona, alrededor de $1,000 puede costar por mes. Pero si vienes a una guest house y es solo para dejar tus cosas, está mejor eso. Así que depende de lo que tú quieras y lo que tú busques. La siguiente pregunta es, ¿los coreanos han sido racistas contigo? O sea, ¿cómo ha sido ese choque de culturas? Porque yo sé que obviamente tu cultura y la cultura es completamente diferente. Yo quería saber, digamos, si has tenido algún inconveniente con ellos o si al contrario han sido hospitalarios, si te han brindado ayuda y esas cosas. Mi experiencia personal conmigo, los coreanos nunca han sido racistas, jamás me han visto feo en la calle ni nada, siempre son muy respetuosos. Bueno, en mi caso, cuando las veces que me he perdido y he necesitado ayuda, yo siempre he preguntado y todos y tratan de ayudarme lo más que pueden, aun cuando el inglés no es fácil para ellos, pero jamás me han visto raro. Son un poco como tímidos con los extranjeros, pero racistas no creo que sean. Otra de mis preguntas es, y estoy segura que muchas chicas están pendientes que te diga esto, y es, ¿cómo es tu relación con los chicos coreanos? ¿Sí? Porque obviamente yo tengo entendido, es muy diferente, lo que se ve en los doramas no es completamente igual, que el chico, el príncipe azul y toda
cosa, Yo afortunadamente ya he tenido la oportunidad de conocer chicos coreanos. Por aquí ahorita te voy a dejar el video de cuando unos chicos coreanos vinieron a visitarme aquí a mi casa, que así fue una experiencia súper genial, pero quiero que tú me cuentes desde tu punto de vista, porque una cosa es cuando ellos están fuera de su país y otra cosa cuando están dentro de su país, entonces completamente diferente. También tengo curiosidad sobre la relación de las chicas coreanas con las extranjeras, porque desafortunadamente a mí no me ha ido muy bien tratando de hacer amigas coreanas, pero quiero que tú me digas qué tal son. Mi primera impresión con los chicos coreanos son como los tramos, se podría decir, pero hay chicos que son normales, que no son actores ni idol y son mucho más guapos que los que uno ve o los que logra ver en los dramas y todo eso. Son muy amables, son muy discretos cuando te ven caminar por la calle. No son como los latinos que te dicen un montón de cosas en la calle. Los coreanos, al contrario, te ven, te observan, pero muy discretamente. Amistosos con las personas, les gusta conocer de cultura. A mí siempre me preguntan acerca de mi país, así que ahora muchos coreanos saben acerca de mi país porque siempre me preguntan acerca de la cultura de El Salvador, así que eso, bueno, ellos son muy curiosos con respecto a los países que todavía no conocen mucho. Quizás como toda mujer en el mundo es un poco celosa, pero también son un poquito posesivas, podría decirlo. Pensé que solo a mí me había pasado, pero hablando con otras chicas de Latinoamérica también les ha pasado que a veces uno va caminando solo en la calle y ve a una pareja y lo que dije antes, los chicos son discretos para ver a una extranjera, pero las coreanas siempre tienden como a abrazarlo o a casi taparle los ojos para que no vean a las extranjeras, así que es un poco gracioso, pero sí pasa. Tal vez es un poco de la cultura que ellos tienen, pero quizás como todas las mujeres en el mundo, un poquito celosas, un poquito posesivas. Quiero preguntarte cómo te han tratado las personas mayores. Es cierto lo que dicen los youtubers, que cuando vas en el metro te empujan, que no les importa, o sea, pueden ir contigo y a ellos no les importa y así porque son mayores, entonces tienes derecho, tienes que darle todo. O sea, por favor, ilústrame. Quiero saber si es verdad o no. En la situación que te encuentres, porque si vas en el tren o vas en el bus o en cualquiera donde ellos se tienen que subir o bajar rápido, sí, te empujan, te pasan llevando, si no te agarran bien te llevan con ellos. Entonces sí es verdad lo que los demás dicen, que no les importa si eres extranjero o no, porque igual lo hacen con los coreanos jóvenes. Ellos van donde quieren ir y no piden permiso ni nada, solo caminan y van. Esta pregunta me encanta porque obviamente si eres compradora compulsiva como yo y nos encanta comprar que el maquillaje, que la ropa y eso, pues quiero saber qué tan caro o qué tan barato es comprar maquillaje y ropa en Corea. Creo que aquí es dependiendo de lo que tú quieras comprar. Hay cosas que son económicas, hay otras cosas que no lo son, pero aquí, por ejemplo, el maquillaje, puede haber maquillaje de casi $40, $50, o puede haber un maquillaje de $5 que es de muy buena calidad. Entonces, depende de lo que tú quieras. La ropa igual, hay ropa, si vas a department store, es más cara que ir a una tienda en la calle o en los supermercados, que la vas a encontrar más cómoda. Entonces, depende de lo que tú quieras gastar. Hasta el momento, yo sé que ya llevas bastante tiempo viviendo en Corea, pero quiero saber qué es lo que te ha gustado y qué es lo que tú dices, no, esto definitivamente no me gusta. Me gusta de Corea que, por ejemplo, tiene las 4 estaciones del año y en cada estación del año los coreanos siempre hacen como muchas cosas para atracciones para los extranjeros, para que se diviertan en cada época del año. Eso me gusta mucho. Otra cosa que me gusta es que un día puedes estar en un lugar con muchos edificios a tu alrededor y otro día puedes ir a los templos, a los palacios, que ellos les gusta mucho que los extranjeros aprendan acerca de su cultura, entonces mantienen toda su antigüedad intacta. Entonces eso me encanta también de Corea. Corea, lo que ya había dicho antes, que los abuelitos sí te pasan llevando muchas veces, pero en esas situaciones de tren, o sea, transporte más que todo,
Otro que no me gusta es que las motos se suben hasta los andenes para pasar, que no respetan los que van caminando, los peatones. Eso no me gusta tampoco. Los fumadores, yo sé que hay lugares específicos para fumadores, pero últimamente muchas personas andan caminando, fumando en la calle, entonces como gente como a mí les molesta mucho el humo. El pollution, la contaminación de Corea es una de las cosas que no me gusta. Y lo otro que no me gusta es la vida tan ajetreada que llevan las personas en Corea. Creo que en otros países todavía tomamos un poco más relax las cosas. Aquí los estudiantes todo el día pasan en academias, en la escuela, estudiando hasta 12 horas. Los empleados también, entonces llega ese momento donde ellos se sienten en depresión muchas veces, y por eso que la cultura coreana últimamente hay tanta tasa de suicidio, porque no aguantan la presión del trabajo, no aguantan la presión de las escuelas, así que esa parte es lo que no me gusta de Corea. La última pregunta sería, ¿recomendarías Corea para viajar? Como un sitio agradable, chévere, o sea, cubre con todas tus expectativas. Quiero saber tu opinión, por favor. Pero si no están acostumbrados a climas que cambian tanto radicalmente, invierno es demasiado frío para las estaciones que tenemos en Latinoamérica, así que depende de lo que tú quieras venir a hacer en la estación del año que tú quieras venir, pero Corea es súper lindo, súper seguro también. Tú puedes dejar los teléfonos donde tú quieras y sí, recomiendo que quieren venir a Corea y disfrutar de todos los paisajes y de toda la naturaleza que tiene, y la tecnología también. Pueden venir. De Carolina del Valle, denle me gusta a este video por favor, y espero seguir ayudándole, colaborando con ella en estos videos acerca de la cultura coreana. Gracias. ¡Año! Gracias, Steph, por recomendar mi canal. Steph, la verdad, estoy súper contenta de haber hecho esta colaboración contigo. Si te gustaría que hiciera otra colaboración con Steph y nos contara de pronto de otras cosas o curiosidades de Corea, porfa, déjame en los comentarios, ¿listo? Entonces, aquí les voy a dejar el Instagram de mi amiga Steph para que vayan y vean todas sus fotos de Corea y también la sigan. Siempre los saluditos no se me pueden olvidar, y esta vez va para Vivi, va para Arthur, va para Sunmin y para Roy. Les mando un beso enorme. Como siempre, ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales. Ya sabes que tengo Facebook, Twitter, Instagram, y como siempre los links te los dejo en la parte de abajo. También no olvides suscribirte aquí en el botoncito que está ahí arriba, regalarme muchos likes y compartirlo con todos tus amigos. Bueno, ha sido todo por el video de hoy. Te mando un beso enorme y como siempre, no olvides sonreír. Bye!